Historia urbana. El taxi en la ciudad, donde las luces de neón iluminan las calles y el tráfico nunca parece detenerse, existe un rumor que pocos se atreven a mencionar. Dicen que, en las noches más oscuras y silenciosas, un taxi recorre las avenidas solitarias en busca de pasajeros. Un taxi que, si te subes a él, nunca llegas a tu destino. La leyenda comenzó años atrás, en las calles del centro histórico. Las primeras historias hablaban de un taxi que aparecía de la nada en medio de la lluvia o la niebla, sin hacer ruido, como si flotara sobre el asfalto. Su conductor, siempre de sombrero y con una sonrisa extraña, ofrecía su servicio a aquellos que necesitaban un escape rápido de la oscuridad de la noche. Pero nadie sabía a dónde llevaba realmente. Una noche, Ana, una joven universitaria, se encontraba saliendo tarde de una reunión con amigos. Eran casi las 2 de la madrugada, y las calles estaban más vacías de lo habitual. Ana, agotada y sin señal para pedir un coche, decidió esperar un taxi en una esquina mal iluminada. Mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer, un taxi antiguo, de esos modelos que apenas se ven ya, apareció lentamente entre la neblina. Sin pensarlo mucho, Ana levantó la mano y el taxi se detuvo suavemente junto a ella. El conductor, un hombre de aspecto común, aunque su rostro permanecía en sombras, bajó la ventanilla solo un poco. ¿A dónde vas?, preguntó con una voz grave. Ana le indicó la dirección de su casa, un barrio no muy lejos, y sin decir una palabra más, el conductor abrió la puerta trasera. Había algo en el ambiente que hizo dudar a Ana por un segundo, una sensación de frío que le erizó la piel, pero decidió no darle importancia. Subió al taxi y cerró la puerta, agradecida de estar finalmente a salvo del frío y la lluvia. El interior del coche era extraño, antiguo, como si no hubiera sido renovado en décadas. Olía a humedad, y los asientos de cuero estaban desgastados, casi rotos en algunas partes. Pero lo más extraño era el espejo retrovisor, no reflejaba a Ana, solo al conductor, cuya sonrisa seguía fija en su rostro, aunque sus ojos nunca se desviaban del camino. El taxi avanzaba lentamente, pero algo no estaba bien. A medida que recorrían las calles, Ana se dio cuenta de que no reconocía nada. Las luces de los edificios y las avenidas parecían más tenues, como si estuvieran en un lugar distinto, un barrio que no pertenecía a la ciudad que conocía. Intentó decirle al conductor que había un error, pero él no respondió. «Disculpe, esta no es la ruta correcta», dijo con una voz temblorosa. El conductor no respondió. Solo seguía conduciendo, como si no la hubiera escuchado. Ana empezó a inquietarse. Miró su teléfono, pero no tenía señal. Entonces, el coche hizo un giro brusco, y la calle se volvió aún más oscura, como si la ciudad misma hubiera desaparecido. A su alrededor, solo había niebla y sombras de edificios que parecían torcidos y deformados. «Deténgase. Déjeme bajar», gritó Ana, golpeando la ventana del coche. Pero el conductor seguía sonriendo, esa sonrisa que ahora parecía inhumana, como si fuera una máscara. La temperatura dentro del taxi bajó drásticamente, y Ana empezó a ver su aliento en el aire. Intentó abrir la puerta, pero las manijas no respondían. Estaba atrapada. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras miraba por la ventana, intentando reconocer algún punto de referencia. Sin embargo, lo único que veía eran sombras en movimiento, figuras espectrales que parecían caminar entre la niebla, observando el taxi pasar. Eran vagamente humanas, pero algo en sus formas no era natural. Estaban torcidas, como si hubieran sido arrancadas de la realidad misma. «¿A dónde me lleva?», preguntó Ana con desesperación, luchando por mantener la calma. Finalmente, el conductor habló, pero su voz había cambiado. Ya no era grave, sino susurrante, como si proviniera de todas partes a la vez. «¿A dónde siempre debiste ir?». El taxi aceleró, y las luces de los faros apenas iluminaban el camino. Ana sintió un miedo profundo, un terror que iba más allá de lo racional. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ese lugar al que la llevaban no era parte de este mundo. El coche continuó descendiendo por una pendiente que no debería existir. Las calles ya no parecían calles, sino caminos retorcidos que se desmoronaban a su alrededor. Ana gritaba, golpeando los asientos, intentando abrir las ventanas, pero todo era inútil. A su alrededor, las sombras de seres deformes seguían observándola, acercándose cada vez más, sus rostros sin rasgos definidos, pero llenos de intención maligna.
El taxi se detuvo de golpe frente a un edificio antiguo y destartalado. Era imposible saber dónde estaban. No había letreros, no había vida. Solo aquel lugar, que parecía haber salido de una pesadilla. El conductor se giró lentamente hacia Ana por primera vez. Su rostro, ahora visible bajo la tenue luz de los faros, no era humano. Su piel estaba arrugada y grisácea, sus ojos vacíos, y esa sonrisa que no se desvanecía, era lo único que parecía vivo en él. «Has llegado», dijo, con una voz que ahora sonaba como un coro de susurros. Antes de que Ana pudiera reaccionar, la puerta del taxi se abrió sola. Las sombras que la habían seguido durante todo el trayecto comenzaron a acercarse. No había escapatoria. Ana intentó resistirse, pero sentía sus fuerzas desvanecerse. Una a una, las sombras la rodearon, y con un último grito de desesperación, fue arrastrada al edificio, desapareciendo en la oscuridad. El taxi, ahora vacío, cerró la puerta lentamente y desapareció en la niebla, dejando atrás solo un eco de lo que alguna vez fue una joven llena de vida. Al amanecer, no quedaba rastro de Ana, ni del taxi que la había recogido. Desde entonces, aquellos que se quedan hasta muy tarde en las calles de la ciudad cuentan la misma advertencia: si ves un taxi antiguo, que aparece de la nada y cuyo conductor te sonríe de una forma inquietante, no te subas. Porque si lo haces, es posible que nunca regreses. Esta leyenda urbana juega con el miedo a lo desconocido y con el suspenso que provoca la aparición de un taxi que, una vez que entras, te lleva a un destino del cual no hay retorno. El final trágico y aterrador deja una advertencia clara: hay cosas que es mejor no enfrentar en la noche, aunque parezcan inofensivas.